Amigos, lo dicho, esta noche recibimos en exclusiva y privilegio para este noticiario al arquitecto Andrés Navarro, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Una vez más, Roberto. gracias. Un placer estar acá. Gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo va todo? Bueno. Mucho trabajo. Sí, así es. Es apasionante el No me proceso diga. que estoy llevando. Sí, estoy feliz de tener esta gran oportunidad que me da el PLD de poder competir, ¿no?, al interno de cara a las primarias hacia las presidenciales del 2020. Realmente. Yo quisiera saber, hace quizás hoy o mañana va a ser una semana que el presidente Danilo Medina recibió al menos a 6 aspirantes a la candidatura. ¿De qué hablaron? Bueno, realmente lo que el presidente habló con nosotros es una serie de particularidades del proceso que vamos a desarrollar. En alguna medida él nos animó a que desarrolláramos una competencia en buena lid como los PLDistas, ¿no? Nos recordó algunos de los principios del partido y también nos permitió nosotros dialogar entre los que estamos participando, que somos cercanos a él. Esto es muy importante porque debemos exhibir una competencia del más alto nivel. Y precisamente el presidente nos animó a eso. Le escuché decir hoy o ayer que se hiciera una campaña sin agredir, sin lastimar al otro verbalmente, no estamos hablando de golpes. ¿De eso se habló en esa reunión? Sí, porque en el PLD nos enseñaron desde hace muchos años que usted puede promocionarse en una competencia política hablando bien de sus virtudes, de su proyecto, más que denostar al competidor. Y precisamente un llamado de atención de esa naturaleza es muy oportuno. Ahora que entramos, podríamos decir, en la recta final de la competencia interna del PLD. ¿Usted no cree que la decisión del presidente hace hoy una semana de no participar en un proceso electoral buscando un tercer periodo consecutivo los puso ustedes un poquito contra el tiempo? ¿Tienen menos tiempo que el resto de los que están compitiendo? Sí, o sea, realmente la decisión del presidente, él la tomó. A última hora. Sí, como él entiende siempre, el presidente toma decisiones con mucha madurez, con quietud, sin presiones, y él entendió que es el momento oportuno. Pero en el caso mío, ya sabes que tengo meses trabajando de manera intensa, sin detenerme, en este proyecto que no es solamente electoral. En el caso de Andrés Navarro, el proyecto y el proceso que lleva es de carácter político. Estamos construyendo un proyecto político en el PLD y también un proyecto de nación para la República Dominicana. Y ahora nos queda poco tiempo ya, porque las primarias serán el 6 de octubre, pero en política, Roberto, el tiempo es siempre relativo. Depende de la intensidad con la que tú llevas los procesos, depende también de la aceptación que tú tienes con el público, el tiempo es más largo o más corto. Claro. ¿No? Usted fue de los primeros funcionarios que renunció a su posición como ministro de Educación en aquel momento, después de pasar por la Cancillería, exitoso canciller, lo he dicho públicamente y lo reitero ante usted, y también como ministro de Educación, para salir a hacer campaña política. ¿De qué vive Andrés Navarro? Bueno, pues resulta que... ¿De dónde busca recursos para hacer su campaña? Primero, bueno, hay dos aspectos distintos, ¿no? Hay un aspecto que son mis gastos personales, que dependen de mis ahorros y también de los aportes de mi familia. Mi familia, mis hermanos han hecho un fondo que me permite a mí no tener que dedicarse preocuparme y dedicarme a esto, ¿no? Además de que ya mi hijo es un ingeniero con maestría, está construyendo, está trabajando. Es socio de su suegro, y ya tengo también un hijo independiente y que más bien me apoya. ¿Alguien se casó? ¿Uno de ellos se casó? Es él, Andrés, Andrés, así es. Y por otro lado, bueno, los fondos que usamos en las actividades de campaña es de colaboradores, empresarios, profesionales, amigos. Las dos sedes que yo tengo, oficinas políticas, son de 2 amigos empresarios que la han puesto a mi disposición. Y esto ha sido una campaña hecha con serrucho. Y todos los dominicanos saben a lo que me refiero. Claro. Es decir, mucha gente aportando, algunos más, otros menos, y me permiten
con mucha modestia a realizar todas mis actividades. Recuerdo una vez que lo entrevisté, no sé si fue la última o la penúltima ocasión, ya hablábamos de política y hablábamos de su campaña, y le pregunté por el doctor Leonel Fernández. En ese momento yo creo que ni se hablaba, bueno, siempre había tenido interés, pero estaba un poquito más complicado la eventualidad de que participara. Sí. Sin embargo, siempre usted ha tratado al presidente Fernández, no solo en esa ocasión, sino en otras entrevistas que he visto suyas, con respeto, dándole el lugar que le corresponde en la historia política del país, en la historia política del partido, viéndolo como un contrincante en este momento, pero siempre con respeto. Ni siquiera se ha puesto por debajo para cogerle miedo y agachaparse. ¿Cómo lo logra? A veces no se siente apabullado por el sector del leonelismo que acaba con los danilistas, por llamarle de alguna manera. No, bajo ninguna circunstancia. Es difícil que yo albergue el sentimiento de apabullamiento por parte de un competidor. Yo tengo mucha confianza en lo que soy, en lo que he sido y en lo que sé que podré ser. Y esto me permite tener la quietud, la tranquilidad de competir sin ofender al contrincante, sin faltarle respeto, reconociendo también que tiene legítimos derechos, que tiene valores, porque es necesario que, Roberto, nosotros, la nueva generación de políticos, sepamos tener la gallardía de competir con arrojo, pero tener la nobleza de mantener siempre el respeto con el contrincante o el competidor. Y en el caso de la figura de Leonel Fernández, que me merece mucho respeto, es el presidente de nuestro partido, fue presidente de todos los dominicanos por 3 periodos, independientemente de que yo tenga un perfil totalmente distinto al de él, de que mi propuesta de nación es muy diferente a la que él puede proponer, y de que en el caso de Andrés Navarro, representa precisamente lo que desea el pueblo dominicano, no el perfil que ella tiene, que agotó y que cumplió su ciclo histórico. Pero todo eso no me puede llevar a mí a generar una competencia ni negativa, ni de falta de respeto, ni a él ni a ninguno de los otros compañeros míos que tienen también muchos méritos. A propósito de su propuesta, le escuché decir recientemente que evitaría a toda costa que un funcionario termine como empresario dentro del gobierno. ¿Cómo lo puede evitar? Sí, o sea, ¿y cómo puede evitar también que empresarios, y creo que lo recordaba, y yo recordaba al profesor Bosch cuando hablaba de los cuadros políticos, y si bien tomaba distancia y respeto de los empresarios que participaban de la política, siempre era como el diablo a la cruz, le daba su valor en la sociedad, pero no en la política. Ahora hemos visto cada vez más empresarios participando de la política y de políticos que terminan como empresarios cuando terminan un gobierno. ¿Cómo evitarlo? Bueno, primero reconocer que nosotros hemos en alguna medida abusado de la democracia. Y cuando digo nosotros, un sector de la clase política se ha convertido en el marco de estos 60 años de democracia en especies de capaces de generar acumulación originaria a la vez en el uso de los fondos públicos y del Estado. Esto es algo que no podemos negar. Y que si yo pretendo ser un sujeto de confianza para el pueblo dominicano, para los electores, tengo primero que comenzar reconociendo que ese es un reto que tiene un nuevo gobierno en nuestro país. Y por eso es que yo les advierto a los empresarios, asegúrense que al momento de apoyar a un candidato o a un equipo, tengan las garantías de que ese equipo no vaya a llegar al gobierno para generar acumulación originaria y entonces convertirse en empresario y competir de manera desleal contra ellos. Esto es algo que es vital hoy más que nunca. Y yo como representante de la presente generación de políticos y políticas debo ser lo más claro, lo más preciso y transparente en un aspecto como este. Porque nosotros debemos recuperar la confianza hacia la política por parte del empresariado, por parte de la juventud, de los sectores sociales, de los sectores religiosos. Y precisamente exhibiendo una conducta de servidores públicos que son los que deben ir al Estado a administrar las instituciones. Entonces ese es un aspecto que debemos guardar religiosamente y dar garantía de que no vamos a incurrir en una práctica de esa naturaleza.
Ningún empresario, escúcheme que le interrumpa, se ha acercado a usted en esta etapa de la campaña para colaborar, pidiéndole a cambio cuando usted llegue al gobierno de llegar a ser presidente de la República, algún beneficio. Bueno, hablemos de lo que me ha pasado. Ajá. Hablemos de lo que me ha pasado porque yo quisiera hablar con mucho peso y sobre la base de la experiencia. Yo estuve 10 años con posiciones importantes en el ayuntamiento. Y Roberto, en ninguna de las posiciones que tuve, secretario general, secretario técnico y director de planeamiento urbano, nunca nadie se me acercó a proponerme algo indecoroso, porque conoce mi perfil. Claro. Igualmente, cuando fui canciller, que se manejan muchos intereses, donde tú puedes tomar decisiones que benefician enormemente a un capital, a una empresa, nunca tuve ese tipo de propuesta. Y como ministro de Educación, donde estuve manejando el mayor volumen concentrado en un sector de los fondos públicos, tampoco. Porque, Roberto, cuando tú vas desarrollando un perfil frente a la población, frente a los diferentes sectores, tú te vas generando, dependiendo de tu comportamiento, respeto o irrespeto, claro, consideración o desconsideración. En el caso mío he tenido la maravillosa experiencia y por eso sigo en la política. Por eso creo que sí podemos cambiar, que podemos hacer las cosas bien. Mi experiencia ha sido positiva. Ya, la gente opina, o algunos opinan, que por el camino, el derrotero que lleva el PLD, es poco probable que se mantenga en el poder en el 20. Usted es de los que apuesta a todo lo contrario, pero por entusiasmo o porque cree verdaderamente que toda esta etapa, digamos, oscura, se va a superar o quedar en el abandono. Sí. El PLD tiene un gran reto en esta coyuntura, en base a lo que tú me preguntas. Y es que debe demostrar si después de 20 años de gobierno tiene la capacidad de ajustarse a los nuevos tiempos, tiene la capacidad de cambiar, tiene la capacidad de decirle al pueblo dominicano, mira, yo lo he hecho bien, pero sé que tengo retos que asumir, sé que todavía tengo deudas pendientes y tengo esta nueva propuesta, tengo este nuevo perfil de político, tengo esta nueva sangre, que es lo que debe mostrar el PLD para reeditar, renovar la confianza del pueblo dominicano, porque después de 20 años de gestión, cualquier sujeto se desgasta. Claro. Y hay una curva de fatiga. Exactamente, entonces tú puedes reivindicarte. Y esto está en juego el mantenimiento del poder, en el poder del PLD, y la carta de presentación va a ser determinante. Por eso creo que lo que estoy construyendo es el ser un relevo confiable, no solamente para mi partido, sino para el pueblo dominicano. De llegar usted a alcanzar la candidatura, ¿integraría a representantes del sector de Lionel en su equipo de trabajo y en un eventual gobierno? Claro, ellos son del PLD. Yo voy a tener un gobierno con servidores públicos comprometidos del PLD, de las fuerzas aliadas y también de la sociedad, porque oye, los retos que tiene el Estado dominicano implica la congregación de todos los sectores de la sociedad. Yo pienso que el factor determinante para la sostenibilidad de las políticas públicas es la capacidad de que sean legítimas. Y para que sean legítimas, tú tienes que tener en la gestión de ellas la representación del conjunto de la sociedad. Creo firmemente en eso porque eso es lo que he vivido hasta ahora, Roberto, en mi experiencia pública. Ya. Un debate se ha generado en estos días en torno a una eventual reforma a la Constitución que habilite al presidente Medina políticamente. A veces no se entiende, ha habido propuestas, una de Hipólito Mejía, otro del Partido Reformista, que si se contradice un artículo de lo que proponen una propuesta entre el 7, porque abogan por 2 periodos consecutivos y nunca más, pero piden la habilitación de Danilo. Bueno, que se habilite no quiere decir que vuelva a ser presidente, eso decidirá de él, pero a partir de una decisión propia, no de una limitación constitucional como ciudadano. Y esa parte, ahí yo le doy un voto de respaldo. Nadie debe coartarse en su habilitación política, en su vida política, porque ya haya tenido una experiencia anterior. ¿Usted favorece, junto a otras propuestas que hay de unificar las elecciones, que se haga una reforma constitucional en este momento? Sí, Cavada, totalmente de acuerdo. ¿Usted no cree que hay mucho,
que hay mucha situación tensa en lo político para hacer un debate con altura. Estamos hablando de la ley de leyes. Sí, y no correremos el riesgo de sancocharla, como se dice en buen dominicano. No, para eso que está la política. La política es el arte de gestionar precisamente intereses y conflictos. Y si nosotros los políticos no tenemos capacidad de hacer esto ahora, cada día se va a perder la confianza. La Constitución debe ser reformada ahora. Deben unirse las dos elecciones, tanto las locales como las nacionales, para mayo del próximo año. Debe lograrse la habilitación del presidente para que él sea medido con la misma vara que se midió el mismo compañero Leonel Fernández y que se ha medido a Hipólito Mejía. Entonces, él merece, y más después de la decisión que tomó frente a la nación, que trajo sosiego, que trajo todo el apoyo del empresariado del sector religioso, con más razón se debiera mostrar, se debiera exhibir un mínimo de nobleza por parte de aquellos grupos que todavía se oponen a una habilitación del presidente para el futuro. Y también creo firmemente que es necesario que se tomen medidas como por ejemplo el caso de la figura del procurador, que no esté en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que hay unos puntos que casi son de consenso y por tanto yo pienso que debe darse el paso ya a esa reforma. Qué bien. Bueno, pues quedan unos días por delante. Se ha adelantado la reunión, creo que del Comité Central. Sí, muy bien. ¿Está de acuerdo con eso? Totalmente. ¿No le quita tiempo a usted para hacer campaña? No, al contrario. Fíjate que lo que pasa, que nosotros estamos en una situación de ralentización en el PLD, porque estamos participando de manera formal desde el 7 de julio en la pre-campaña, conforme lo establecido por la Junta Central Electoral, pero no estamos todavía reconocidos por nuestro partido de manera formal. O sea que para nosotros lo que estamos concursando, compitiendo, es urgente que se celebre la reunión del Comité Central y que se formalicen las precandidaturas. Las precandidaturas se formalizan con el respaldo del 33%, al menos de cada uno de los aspirantes. Sí, o sea, la matrícula del Comité Central es algo más de 600 compañeros, entonces usted debe obtener al menos el 33% de los votos de esa matrícula total para que pueda ser reconocido formalmente. Ya. Más bien de la matrícula que asista a la asamblea. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando que debes conseguir al menos 200 votos. 200 votos. ¿Usted lo tiene? Oh, sí, no. Y un chin más. Yo creo que yo tengo los 600, ten la seguridad. Bien, de eso se trata, de tener fe que todo llega. Sí. Pues gracias, suerte en todo este proceso. Le queda usted... Creo que es de los pocos aspirantes a la candidatura que ha recorrido este país. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Ahora estoy yendo municipio por municipio, porque para Andrés Navarro no hay un municipio chiquito ni lejos. Son el centro de mi responsabilidad y mi atención como quien pretende ser presidente de la República. Enhorabuena, gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos de nuevo. En exclusiva, en esta emisión estelar de Telenoticias, Andrés Navarro. Un placer, Roberto.